Bienvenidos, hermanos, un domingo más. Vamos a poder estar juntos disfrutando en comunión como pueblo de Dios de todas las bendiciones que Dios nos regala como pueblo. Somos una comunidad que cree en Jesucristo y que quiere vivir el Evangelio. Así que este es nuestro deseo y eso es por lo que estamos aquí todos reunidos en esta mañana. Deseamos recordar, renovar también la experiencia del Evangelio en nuestras vidas, tratarnos los unos a los otros con la gracia procedente de Cristo y poder servir a Dios como Él quiere. Ahora, hoy tenemos, os traigo en esta mañana, pues un pasaje también que tiene que ver en cómo servir a Dios. Y trata del pasaje de Deuteronomio capítulo 17. Sabéis que estamos viendo más o menos detalladamente todos los discursos que Moisés dio en Deuteronomio. Y habíamos visto la última vez acerca de cómo a partir del capítulo 16 se establece una serie de posiciones, se regulan una serie de posiciones de gobierno dentro de lo que iba a ser el pueblo de Israel en la tierra prometida. Habíamos visto que se tenían que gobernar por medio de jueces que eran nombrados por parte del pueblo. El propio pueblo tenía que ver gente capaz, gente sabia, gente justa y escogerlas como jefes, como jueces, donde se iban a llevar los problemas locales, los problemas de la vida diaria. Y si habían problemas un poquito más difíciles, entonces tenían que llevarse al templo, a los sacerdotes o a los jueces que estuviesen en aquel momento para solucionar problemas que tengan o que presenten una complicación más difícil. Y está Moisés explicando, recordando toda esta serie de estructura de gobierno que va a tener Israel y aparece un pasaje que es altamente llamativo y que además es el centro de este capítulo 17. Es el versículo 14 y es todo lo que tiene que ver con el rey. Capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 14, dice lo siguiente: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos. Pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir ahora su bendición en esta mañana. Bendito Dios y Padre, te hemos conocido como Padre, como Dios, como Señor y también, Señor, como Rey. Te alabamos y te bendecimos porque estamos aquí, porque nuestro Rey nos convoca para adorarle, para servirle y para honrarle. Ahora, Señor, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que nos ayudes a comprender este texto, que produzcas en cada uno de nosotros aquello que necesitamos para caminar más y más cerca de ti, conforme a tu corazón. Padre, bendícenos y seremos bendecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, tenemos este capítulo 17, bien importante, estos 6 versículos acerca de el rey. Y es algo que parece inesperado que encontremos una mención a un rey, principalmente porque hemos leído que cuando
entren en la tierra prometida, es decir, ya Moisés está, de parte del Señor, transmitiendo al pueblo que esta segunda generación va a conseguir entrar en la tierra prometida y que van a estar habitando en ella. Y va a suceder algo cuando estén viviendo en medio de otras naciones. En distintos capítulos de Deuteronomio va a decir que van a expulsar a las naciones de alrededor poco a poco, no de inmediato, así que van a tener un tiempo donde van a estar conviviendo con otras ¿no? de vecinos cercanos, con otras sociedades, con otras naciones, y todas ellas tienen rey. Así que el pueblo de Israel va a mirar a las demás naciones y va a preguntarse, va a pedir, pues ser como las demás naciones. Que puedan tener un rey el cual los haga salir, entrar y dirigir. Ahora, ¿es esto peyorativo? ¿Es esto malo? ¿Esto es algo que Dios no desea? Bueno, la respuesta es un poco ambigua. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Están pidiendo un rey porque rechazan a Dios? ¿O están pidiendo un tipo de administración, de gobierno, distinto al que tienen? Bueno, parece que de entrada no hay ningún tipo de condena de parte del Señor y de Moisés acerca de esta petición. Más bien hay una regulación de cómo tiene que ser este rey. No dice el texto, mira, tener un rey es malo, sino que dice el problema puede ser cómo es ese rey. Y es por eso que a partir de ahí se establecen 4 condiciones, 4 circunstancias de cómo tiene que ser ese rey y luego 2 obligaciones que tiene que cumplir sí o sí. Y ahora vamos a entrar en ellas. Pero antes de todo, vamos a explorar esta idea brevemente. Es la petición de un rey. Algo que estaba en los planes de Dios, algo que Dios, evidentemente Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, pero es algo que Dios quiere o simplemente la petición ya es por sí mala. Claro, seguramente aquellos que conocemos un poco la Escritura y llevamos tiempo leyendo la Biblia, enseguida nos viene a la mente ese pasaje, ¿no?, donde el pueblo pues rechaza a los hijos de Samuel de Natán, y le piden un rey como las demás naciones, ¿no? No es... Sí, ahora no me acuerdo. Samuel, sí. Y Samuel le dice, se entristece y le dice que esto es rechazarle a él, pero Dios le dice las palabras de que no le están rechazando a él, a Samuel, sino a Dios mismo. No quieren que su rey, su Dios, sea el rey de Israel. Es decir, lo que condena a Dios en ese texto es la motivación de tener un rey sobre ellos. Al menos eso queda bien claro en el texto de Primera de Samuel. Pero vamos a ver un momento, antes de este texto de Deuteronomio, algunos 2 o 3 versículos que nos van a ayudar a ver que dentro de los planes de Dios sí está tener un rey para Israel. Génesis 17, vamos bien pronto. En el momento donde Dios se aparece a Abraham para hablarle de la señal del pacto, que es la circuncisión, y para cambiarle los nombres a Abraham y Sara. Y dice Génesis 17, versículo 6, renovando la promesa a Abraham, Dios: te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones. Las naciones ya se entiende que tienen rey, pero además lo dice explícitamente, y de ti saldrán reyes. ¿Y qué dice en el versículo 16? También a Sara: y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Así que dentro de la mente del Señor sí que ya en la promesa a Abraham está incluida esta opción de tener reyes. ¿Y qué dice Jacob, Génesis 49, 10, cuando está bendiciendo a sus hijos en su despedida? Pues dice acerca de Judá lo siguiente, Génesis 49, versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de sus pueblos. El cetro, el gobierno de
Toda Israel iba a ser dado a Judá por medio de un rey. Así que ya en Génesis encontramos que en el futuro Israel iba a tener un rey. Así que, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es lo que hemos dicho antes. ¿Para qué quieren un rey? ¿Para olvidarse de Dios? ¿Para alejarse de Dios? ¿O es un medio más de poder tener comunión con Dios de otra manera? En otro momento histórico, en otra necesidad de gobierno de Israel. Pues, ¿qué dice Éxodo 15, 18? Éxodo 15, 18. Cántico triunfal de Moisés después de que todo el ejército de Faraón había sido derrotado por el poder de Dios al volver las aguas del Mar Rojo sobre ellos y quedar atrapados. Y quedan todos destruidos. Y hay un canto de Moisés que dice en Éxodo 15, 18, el Señor reinará para siempre, jamás. El Señor reinará para siempre, jamás. Es decir, que Dios era para su pueblo su rey, el rey eterno, el rey que iba a gobernarlos, el Señor de ellos. Y ninguna otra fuerza en el mundo podía compararse al poder de este Dios, de este rey. Así que ya desde bien entrada, ya varios elementos que habíamos visto, o si recordáis, en el tabernáculo, en el arca, ¿no?, que es el trono del rey, ¿no?, con las alas de los ángeles, formando ese asiento donde se sentaba la presencia de Dios, gobernando a su pueblo como el rey. Así que el problema no es que pueda haber una figura humana como un rey, en el cual pudiese ser un buen representante de Dios, sino que al hacerlo estén rechazando el gobierno de Dios en sus vidas. Y si siguiésemos leyendo en 1 Samuel, ese es precisamente lo que denuncia a Dios. Piden rey porque me rechazan a mí y me llevan rechazando desde que salieron de Egipto. Muy bien, así que hemos dedicado un pequeñito de tiempo a ver si esto de tener un rey es bueno o malo. No entro en ninguna aplicación en el día actual, sino en Israel. Y muy bien, este rey ahora tenía que convertirse en un modelo de justicia del pacto, de las personas que viven en el pacto con Dios. Y en este sentido era algo totalmente revolucionario a todos los reyes que habían en las naciones de alrededor. Es un cambio total de paradigma de lo que es un rey. Y es esta regulación la que encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 17 y que acabamos de leer. Es decir, cuando pidan un rey para su propia nación, bien, va a tener que cumplir las siguientes condiciones importantes. Pero antes de entrar en ellas, vamos a contestar una pregunta más. ¿Cuál era la función de los reyes en la antigüedad? Bueno, pues básicamente podríamos describir la función de los reyes en 3 aspectos. El primero de ellos es que el rey era el encargado de defender a su nación de invasiones extranjeras. Era el que tenía que salir con el ejército, el primero de todos, encabezando el ejército para defenderse de naciones que quisieran someter, saquear o invadir al país en cuestión, a la nación en cuestión. Así que defensa ante la amenaza extranjera, pero también el rey era el encargado de garantizar la justicia. Luego los baremos de justicia en las naciones variaban un poquito, pero era el encargado de que todo funcionase justamente y que no se cometiesen abusos dentro de su propia nación. Es decir, que tenía que tener cuidado con las amenazas internas que podían socavar su reino. Tenía que encargarse de mantener el orden dentro de todo lo que era su gobierno. Así que tenía que vigilar los ataques externos, las amenazas internas y tenía que hacer otra cosa principal, que era defender a su nación
del enfado de los dioses. Y es por eso que una de las tareas principales de cualquier rey en aquel tiempo era hacer y construir templos a sus dioses. Porque los dioses tenían que estar contentos para que los bendijesen y no les trajesen ningún tipo de mal. Así que básicamente estas eran las tres funciones. Es por eso también que podemos entender cómo el rey David, una vez había conquistado ya todo el territorio de Israel para Dios y ya no tiene guerra, ¿qué es lo que hace? Construir una casa, un edificio a su Dios. En este caso, al único Dios vivo y verdadero. Pero hace la misma función, construir una casa para que Dios more en medio de ellos. Así que cuando el pueblo de Israel está pensando en un rey, está pensando en estas funciones. Y este es el problema si estas funciones lo hacen confiando en el rey, y ahora veremos alguna serie de las cosas que vienen con la realeza, que pueden ser peligrosas, como desviación de la confianza en Dios. Si el rey es alguien que da la gloria a Dios, entonces eso es bueno. Si el rey es el ejemplo de cómo un ciudadano del pueblo de Israel ha de vivir, entonces eso está apuntando a Dios, a la gloria de su palabra y a su salvación. Muy bien, brevemente, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un rey de Israel? Muy bien, pues cuando pidáis un rey, el rey tiene que ser escogido, en primer lugar, por mí. Tiene que ser escogido por Dios. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor, tu Dios, escoja. Y así como hemos dicho que los jueces podían nombrarse entre las propias tribus, los propios clanes, podían ver quién tenía las cualidades, sin embargo el rey era designado directamente por Dios. Y esto establece ya un cambio de diferencia con las naciones de alrededor, con todas las naciones a lo largo de la historia, porque quedarse en la silla del rey siempre ha sido, la mayoría de las veces, un juego de engaños, de traiciones, de hacer uso de la violencia, hacer un mal uso de las leyes egoístamente para apartar quizás a gente legítima para heredar el trono y toda esa serie de cosas que suceden, por ejemplo, pues, en series tan famosas como Juego de Tronos, ¿no? Así que esto no es lo que o cómo Israel debe de vivir. Israel vive bajo la elección divina de un rey que Dios ha puesto para guiarlos en todo este gobierno. Además, hay una advertencia contra Dios va a escoger, pero puede ser que el pueblo rechace esa elección y que además hagan algo aún peor, y es que pongan a alguien que no es del pueblo de Israel como rey. Dice, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. ¿Por qué? Porque el rey de Israel debía estar sujeto al imperio de Yahvé, al imperio de su señor, al reinado de su señor, tenía que conocer el pacto, tenía que conocer la historia en la cual habían sido convertidos como nación, la historia de la redención en Egipto y la historia del pacto formalizado en el Sinaí. Tenía que tener todo ese conocimiento, además ser descendiente de Jacob. Y es que tradicionalmente, o en muchas ocasiones en la historia, el rey es a veces un usurpador que viene de fuera y se pone a gobernar a alguien que no conoce cómo funciona o cuáles son las necesidades de ese pueblo. Así que estas dos cosas importantes. Tiene que ser escogido por Dios, tiene que ser de entre sus hermanos. Ahora, además el rey, dice versículo 16, no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. El rey no puede tener miedo a las naciones vecinas. Y está hablando de la necesidad de controlar su propio miedo y su propia necesidad de poder para sentirse seguro en el reino.
Por eso no podían tener muchos caballos. Los caballos eran, en aquel momento, el animal por excelencia de guerra. ¿Y quién tenía muchos caballos? Pues Faraón, Egipto. Así que les está diciendo, ni puedes confiar en la fuerza militar, ni puedes confiar en la nación más poderosa del momento y aliarte con ella para que te venga a tu rescate, porque eso estaría usurpando el reinado de Dios sobre su propio pueblo. Así que el propio rey no debía tener miedo al hombre, sino que debía tener miedo a desobedecer a Dios y temerle con todo su corazón. Dice Isaías 31:1, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. La gran diferencia de este rey es que este rey, en contraste con las demás naciones, no va a estar invirtiendo muchísimo dinero, quitando por impuestos todo el dinero que puede para comprar caballos, para hacer alianzas, sino que tiene que confiar en el Señor y no volverse loco con el aparato militar. Tiene que ser un ejemplo de confianza en el Señor y de búsqueda de su voluntad a la hora de entrar en guerra, de no entrar en guerra, de defenderse y de salir al campo de batalla. Ahora, no puede tener muchos caballos y tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Esta prohibición no tiene que ver tanto con la cuestión ética o moral, es decir, no tiene, aunque evidentemente en gran parte sí, la cuestión simplemente de no satisfacer su lujuria porque tiene una posición de poder, sino que no tener muchas mujeres significaba principalmente no hacer alianza con otros gobiernos, con otros reyes, por medio del casamiento. La manera de establecer una alianza vinculante entre dos países, entre dos naciones, era que sus hijos se casasen. Entonces, yo tomaba esposa de varios países y con eso ya tenía cierta alianza y estaba garantizado mi gobierno. Y una de las cosas que se hacía en la corte, las mujeres, las esposas, estaban en la corte. Y cuando venía algún invitado, entonces se exponían allí todas las mujeres. Y la idea es manifestar el estatus del rey, la gloria del rey. Fíjate todo el poder, todo el estatus que tiene al tener tantas alianzas, tantas esposas. Y esto era no solo algo que se hacía con las mujeres, aunque principalmente también con los hombres. ¿Os acordáis de Daniel? ¿Verdad? ¿Qué tienen que ser? Hombres sabios, inteligentes y guapos. Y esos son los que van para la corte. Y esos son los que se lleva el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad? Ahora, o es más complicado o es más peligroso tener una mujer porque el hombre, el rey, va a querer agradar a su mujer. Y una de las cosas que puede afectarle en esta alianza es que sus dioses entren a formar parte de la nación de Israel. El problema es el paganismo y cómo una relación de alianza, de estatus, pero también de intimidad, puede hacer que el corazón se desvíe y empiece a agradar a los otros dioses. Precisamente esto pasa, ¿verdad? Bien pronto con la persona de Salomón, que empieza a introducir el paganismo. ¿Os acordáis? El rey es el encargado de satisfacer a Dios, de que en el gobierno donde está, el Dios de Israel sea el único que sirva. Y esto era un peligro real que tristemente ocurrió. Llevar a Israel al paganismo. Esto sigue siendo de rabiosa actualidad, ¿verdad? Una de las cosas que suele pasar son las salidas misioneras cuando eres joven, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es una salida misionera, ¿no? Salir con alguien que no es creyente para convertirlo. Y evidentemente la mayoría de veces eso acaba en un fracaso
Y seguro que alguien me levantará la mano y me dirá, no, pero yo conozco un caso en que la persona en cuestión, que no era creyente, se convirtió. Sí, el Señor tiene mucha misericordia de nuestras malas decisiones. Pero normalmente lo que suele ocurrir es precisamente lo contrario, que la persona sea alejada del servicio al Dios vivo. O otras de las cuestiones que pueden pasar ocurren muchas veces tanto en el campo ministerial como en los pastores, como las personas de éxito en diferentes negocios y todo eso. Muchas personas suben o llegan a esta situación elevada, podríamos decir, sobre otras personas, con un deseo de satisfacer su inseguridad personal. Y cuando en su carrera de subir ya han llegado hasta lo más alto, esa necesidad de llenar esa inseguridad, en vez de hacerlo en Dios, pues tristemente lo hacen a través de conquistas sexuales. Y es por eso que uno de los peligros en el pastorado es precisamente el adulterio, un peligro grande. Y de hecho, esta necesidad de satisfacer mi control, el control de la vida que yo tengo, y necesidad de, a veces, intimidad, es una de las cosas que hay en este mundo que se llama, no sé si lo conocéis, si no lo conocéis, mucho mejor, ¿vale? Eso que os ahorráis, pero hay una plataforma que se llama OnlyFans. Y OnlyFans es una plataforma donde, la idea había sido buena, enseñar a otras personas trabajos o cosas así de una manera exclusiva, pero rápidamente se fue al campo de la sexualidad. Y lo que consiste es en tener a una persona que se desnuda para ti, tú le vas diciendo lo que tiene que hacer, previo pago. Y curiosamente, el 60 o el 70%, según los estudios en Estados Unidos, son hombres casados. 60 o el 70% de las personas que están usando esto. Y esto habla también de esa necesidad de control, porque ahí es su reino, el lugar donde pueden controlar lo que hacen, tú dices lo que quieres que hagan y ya está. Y también tienes todo el control, previo pago, y a veces incluso la necesidad de comunión que no son capaces de tener en casa. Todos los problemas de OnlyFans los veremos de aquí a muchos años, pero serán muy graves y muchos peores que los de la prostitución o los de la pornografía, que ya sabéis el daño que hacen. Muy bien, volvemos a los tiempos pasados, volvemos a Israel, son ejemplos de lo peligroso que es no vivir acorde a la ética bíblica en este mundo, y especialmente el rey debía ser un ejemplo de ello. Y además dice, no tendrá mucha plata ni mucho oro. Una de las cosas que se dedicaban los reyes de la antigüedad era a amasar fortunas, a satisfacer toda su avaricia. Y por lo tanto, el rey de Israel no podía dedicar su gobierno a amasar fortuna. Otra cosa es que tuviese, ¿no? Salomón, ¿verdad? Dios le premia con aquello que ni pide. Pero no podía usar todo su poder para amasar fortuna, cambiando leyes, quitando a las personas lo que es su propio derecho, etcétera, etcétera, etcétera. El gran peligro de la avaricia. ¿Por qué es un gran peligro? Bueno, de nuevo tiene que ver con todo el tema de la seguridad personal y la falsa sensación de control de las cosas. Me acuerdo, creo que lo he contado en alguna ocasión, hablando con una persona, trabajaba en la SEAT, hace algunos años ya, varios, hablando con una persona allí en SEAT, me comentaba, lo único seguro en esta vida es un piso. Qué grave error, ¿verdad? Pero toda esta necesidad de tener algo con lo que sea material, que te dé la seguridad de tu comida, de tu ropa, de todas las necesidades físicas. Ahora uno puede pensar, bueno, pero si los reyes tienen de todo garantizado. Bueno, es que esta necesidad nunca acaba. Las necesidades no son satisfechas plenamente si no son en el Señor. Y una de las cosas que se suele decir es que no es tan difícil llegar a ser rico, lo difícil es mantenerse allí. Entonces uno cuando tiene ya mucho dinero dedica su vida
a cómo voy a mantener este estatus. Y si puedo ganar, pues mucho más, porque es mejor. El dios Mamón es un dios tirano que esclaviza a las personas siempre por mucho dinero que tengan. Y, por supuesto, el rey no podía confiar en las riquezas, sino en la provisión de un Dios que les ha dado la tierra prometida y que les ha prometido toda clase de bien y de bendición, siempre y cuando sean fieles y obedientes a Él. Por eso, ahora a Él se le pide que sea fiel a la palabra. Textos que nos recuerdan este grave problema, como Lucas 12:15, dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La avaricia es un problema no solo de los reyes, sino de todos nosotros. Y el rey, el líder, es el encargado de enseñar por su propia vida cómo no vivir una vida avariciosa. Y seguramente fue uno de los graves problemas también de los líderes de iglesia, de los ancianos, en la iglesia primitiva. ¿Cuántos textos no hay que advierten a los líderes contra la avaricia? Seguramente no habían los shows que hoy se montan en ciertos círculos, ¿no? Pidiendo dinero y esas cosas, o viajando en jet, algunos pastores. Pero también era un problema, siempre ha sido un problema. Dice, por poner un ejemplo, en los requisitos para ser obispo, para ser anciano, primera de Timoteo 3:3, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. No avaricioso. Que no busque acumular dinero para sí. Muy bien, así que estas son las condiciones. Toda esta serie de tentaciones, toda esta serie de pecados ponían en peligro la devoción del rey ante su Dios y por lo tanto tenía que estar protegido de ello. Su posición, su cargo, daba especial privilegio a poder caer en esta serie de cosas y tenía que ser un ejemplo de ciudadano del pacto, de súbdito del rey ante toda la nación. Esa es la gran diferencia con los otros reyes alrededor. Y ahora, ¿qué son las dos reglas de oro que tenía que hacer un rey cuando tomaba posesión de su cargo? Bueno, dice versículo 18, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. No está claro si lo que tenía que hacer era escribirla él de propia mano o estar con gente que le escribiese. Esto hay algo de debate. Pero lo que era seguro es que tenía que hacer una copia de la ley y lo tenía que hacer delante de testigos, delante de los sacerdotes levitas. Tenía que ser un acto público, su compromiso a no cambiar nada de la ley. Totalmente distinto a los reyes de alrededor. Los reyes de alrededor podían cambiar la ley, podían manipularla, pero el rey de Israel estaba sujeto a la ley de Dios y se iba a encargar de cumplirla y de no añadir nada ni quitar absolutamente nada. Y además esta copia que iba a tener de la ley, dice el siguiente versículo, la tendrá consigo de uso personal. Esto era un privilegio, evidentemente. No todos en aquel momento tenían una copia de la ley. Prácticamente nadie tenía una copia de la ley en el pueblo de Israel. Hoy, esta gran maravilla que es que tenemos Biblias en papel o digitales, ¿verdad? Pues que todos podemos consultarla en cualquier momento, es una bendición de Dios de hace muchos años, pero no en aquel momento. Ahora, el rey sí tenía que tener una ley porque estaba obligado a leerla todos los días, versículo 19, de su vida. Todos los días de su vida tenía que leer la palabra de Dios para uso personal. No es una ley que lee para que otros obedezcan, la lee para que él obedezca. Y dice que el propósito es doble. El primero de ellos es para que aprenda a temer a Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios, produce temor de Dios.
Y esto ya lo había dicho en el capítulo 4 de Deuteronomio, que iban a leer la ley a todo el pueblo para que el pueblo aprendiese a temer. Y el primero que tenía que temer a Dios es el rey. Tenía que tener un verdadero temor, honra, honor y gloria a el Dios del pacto. De nuevo, un cambio total de paradigma de lo que significa ser rey conforme a las naciones de alrededor. Este acto garantizaba que la ley iba a estar escrita, iba a estar copiada, iba a ser pasada de generación en generación y de que no se iba a mover. Ahora, iba a aprender a temer a Dios, para ello necesita conocer la ley de Dios y sujetarse a ella. Y la otra cosa es para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Así que no podía ser alguien altivo y soberbio. La posición que había sido designada por Dios no era en base a nada especial que tuviese la persona. No era por su habilidad, no era por su capacidad, era por designio divino. Y por lo tanto, era un servicio que hacía como siervo de Dios, como esclavo de Dios, a la comunidad, a su pueblo. No podía olvidar que era uno más entre todo el pueblo. Y esta es la clase de liderazgo que se establece siempre a lo largo de todas las Escrituras. Aquel que tiene un cargo de responsabilidad, no de poder, de responsabilidad, es aquel que tiene que servir al resto. Y una de las cosas fundamentales es que ha de mantenerse humilde. No soy nadie mejor, debe decir el rey, que ninguno de mis hermanos, sino que todo lo contrario, precisamente le había sido dado ese cargo no para aprovecharse del pueblo, sino para servir al pueblo. No para que el pueblo diese su vida por él, que sí, podía pedir cuando iba al ejército, sino que él era el primero que iba en la batalla para dar su vida por el pueblo. Esta es la clase de liderazgo que se espera del rey. ¿Quién fue David? Sino el primero que iba a la batalla, siempre, ¿verdad? Y esta fue una de sus características. Así que el rey da su vida por aquellos a los que sirven. Y en esto encontramos en la persona de Jesús al Rey perfecto. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25, ¿verdad? Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, es alguien que sirve a los demás y lo hace hasta la muerte. Esta es la clase de liderazgo bíblico. Toda persona que está en una posición de responsabilidad debe imitar a Jesucristo en este aspecto. Que decía el propio Señor Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Rey perfecto, el Rey que lidera sirviendo, ayudando y entregándose por aquellos que son su pueblo. Así que los buenos líderes han de liderar de tal manera que sus vidas apunten a Dios y que no sean ellos el objeto de adoración o de honra, sino que todos estén viendo que detrás está Dios, por medio de su obediencia, por medio de su temor y por medio de su humildad. Ahora, este rey, que consideramos perfecto, ¿verdad?, aquí descrito, nunca llegó a ser perfecto en Israel. Y es por eso que de manera, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, va creciendo un deseo profundo
por un rey verdaderamente justo y perfecto, como este rey aquí descrito. El propio David sabía que él no era ese rey perfecto. Y en el Salmo 2, ¿verdad? Este salmo mesiánico, dice lo siguiente en el versículo 4 y 9, de 4 al 9. Salmo 2, versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos, Dios, se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y cuando el salmista David está expresando este salmo, es consciente que él no es este rey que va a tener todas las naciones como posesión suya. Hay la expectativa de otro rey. Y ese rey es la persona del Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, que sí recibe estas palabras en vida y lo hace hasta 2 veces, de manera pública en su bautismo, cuando Jesús baja al bautismo y se oye una voz del cielo desde arriba que dice, este es mi hijo, a él oíd. Y de nuevo en el monte de la transfiguración, oído por los 3 discípulos más cercanos a Jesús, en el cual escuchan las mismas palabras. Este es mi hijo. Así que Jesús es declarado como el Hijo, el Mesías esperado y prometido, en vida por medio del propio Dios. Pero también en muerte es declarado al ser resucitado, levantado de entre los muertos. Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice lo siguiente. Y hallándose en forma de hombre, Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual, por medio de esa obediencia, esa humillación y esa muerte de cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Dios, cuando resucita a Jesús, declara como el Señor, el Rey esperado, el Ungías, el Rey de Reyes, el que va a heredar todas las naciones, aquel que es el cumplimiento de todas las esperanzas del antiguo pacto. Esa es la persona de Jesús. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que va a dominar todo el universo. Ahora Él está en el trono reinando, pero aún no vemos que todas las cosas se le sujetan. Así que ¿dónde gobierna Jesús? ¿Dónde gobierna este rey en estos momentos? En la tierra, en la vida de todos aquellos que le reconocen como Rey y Señor. Colosenses 1 al 13. Dice lo siguiente, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hemos pasado de un reino de esclavitud y de tinieblas, de ser esclavos de Satanás, a ser esclavos de Cristo, a ser súbditos del Rey, a ser ciudadanos de un reino, del reino del Hijo amado. Y la máxima necesidad hoy día es precisamente poder comprender, anunciar y proclamar que mientras este Rey Jesús aún no viene a tomar posesión de todo el universo para sí mismo, como está prometido en el Salmo 2, mientras aún no viene, aún puede ser su súbdito. Aún puedes sujetarte a Él. Aún puedes doblar tus rodillas y decirle, eres mi Señor. Gobierna sobre mi vida. Líbrame de mi esclavitud, de mi propio pecado. Quiero vivir en tu reino.
para que en el día final, Apocalipsis 11:15, dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay un momento en el cual Jesús va a ser rey de todo el universo, de manera directa y sin excepción. Y la única manera de poder ser parte de su reino es arrepintiéndose y creyendo que Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Porque si no, en el momento en que Jesús venga a tomar su reino, como fue anunciado en el Salmo 2 y como Apocalipsis está mirando hacia adelante, todos aquellos que no le reconozcan doblarán sus rodillas por el poder de Dios que los aplastará y se sujetarán a Él. Así que cuánto mejor poder ser fieles a este Rey en estos momentos y servirles. Entregarle todo nuestro corazón y tener esta bendita expectativa de que Cristo Jesús, el Rey de Reyes, viene. Que ya somos parte de su gobierno, ya somos sus súbditos, ya somos parte de la realeza, por pura gracia, al creer en Jesús. Y que espera un bien mayor, una mayor gloria, cuando Él venga a buscar a los suyos para establecer su reino. Hermano y hermana, que así te encuentre el Señor cuando venga Jesús, como súbdito gozoso en su venida. Señor y Padre, te damos las gracias y te alabamos, porque en este mundo toda forma de liderazgo, de gobierno, no es perfecta, está corrompida, Señor. Pero tenemos esa bendita esperanza, juntamente con todas las Escrituras, de que va a haber un día en que el Rey justo gobernará sobre toda la tierra y sobre toda situación. Señor, te alabamos y te bendecimos porque hemos conocido al Rey de Reyes en nuestra vida personal. Señor, queremos renovar nuestros votos contigo, pedirte perdón por nuestros pecados, pero reconocerte también como Señor de nuestras vidas. Tú tienes todo el gobierno, todo el dominio y toda la autoridad, Señor, y somos conscientes de que en nuestras propias vidas aún hay partes de ella que no se sujetan a ti. Señor, pedimos que nos concedas arrepentimiento y gracia. Queremos ser buenos súbditos que te sirven fielmente. Allí donde tú nos pidas que vayamos o allí donde tú nos pidas que nos rindamos. Señor, te amamos y te anhelamos y nos gozamos profundamente en esta bendita verdad de que somos tuyos y vendrás a por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.